Que bienvenido Daniel Estico, a quien ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, ¿eh? El gusto es mío, Pedro. Un Gracias por placer. estar en tu programa. Realmente es un honor, así que con gusto. Hacía tiempo que quería, bueno, convocarte, pero vos con tu tanta actividad diaria y nosotros Es no podíamos, complicado. sí, es complicado, que estamos de aquí para allá. Así que bueno, maravilloso poder tenerte aquí en Galáctica Internacional, en toda la red mundial, un poco para analizar contigo como un hombre que viene trabajando hace tantos años, analizando y evaluando estas tremendas fluctuaciones que tiene la Argentina. Ver cuál es tu visión, cómo estás analizando esto que viene pasando en la Argentina, ¿no? Que es realmente bastante inentendible en algunos aspectos. Sí, claramente para muchos es inentendible porque yo por lo menos de como más de 40 años de profesión en la economía, repartido prácticamente en partes iguales entre consultor económico al principio y periodista y editor de economía en Infobae en los últimos 25 años. Es la primera vez que veo una política tan consistente en cuanto y restrictivo a la vez, porque usualmente cuando se hacían políticas fiscales restrictivas iban acompañadas de políticas monetarias Ahí está, flexibles, es un poco lo claro. que recomienda la literatura, hoy Sí. viceversa, frente a una economía fiscalmente laxa por X motivos, se ponía la rigidez monetaria para evitar desequilibrios monetarios, financieros, cambiarios. Acá hace 7 meses, 8 meses de gobierno que se eligió una fórmula nueva, inédita, por lo menos para la costumbre argentina, de rigor monetario, rigor fiscal, y para sorpresa de los consultores, sobre todo los que responden al relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, el famoso Sí. REM, hace 7 meses que la están pifiando mal. Claro. O sea, creen que la inflación va a ser más alta de lo que es, creen que la recesión va a ser más profunda de lo que es, y creen que es imposible, que era imposible bajar el superávit, el déficit fiscal de Mm. 5 puntos del PBI a cero, incluso transformarlo en positivo en forma constante. Y te aclaro un puntito, porque a A veces ver. los economistas tenemos esa costumbre de hablar tan en difícil, ¿no? Sí, sí. Y relacionar una variable con otra. Entonces, Claro. déficit fiscal en términos del PBI, 5 puntos, para el que el televidente sepa de qué estamos hablando, es un desequilibrio permanente del 30% de los ingresos. Mamita. O sea, es como que vos en tu casa, vos en tu empresa, vos en tu pyme, recibís ingresos por 100 de todas las fuentes posibles, pero estás gastando 130 en forma persistente y continuada. Sí. Quebrás. Claro, llega un momento que no da más, el sistema se, Es inviable. Entonces, claro, la se rompe Argentina, todo, sí. como los estados no quiebran, se da lo que se llegó a denominar la fuga hacia adelante. Ajá, Y Dios proveerá, y pateemos para claro, adelante. Y así sí. hicimos los zafarranchos. Entonces, por eso, para muchos es inentendible que el gobierno tenga esta estrategia, con lo cual uno está viendo que tiene muy buenos resultados en la macro, pero ¿El macro? todavía No no pasa se nada. ven en la Claro, micro. ahí está. Ahora, ¿esto cómo resiente el mercado de alguna manera, Daniel? Porque hay como un doble discurso, ¿no? Te voy a hacer varias preguntitas. Vos andá respondiéndomela porque hay un montón de cosas que queríamos. El libro gordo de Petit te queda corto, chico, acá. Corto. A ver, son tantos los temas porque impacta llamativamente que hombres con cierta experiencia que han estado en el Poder Ejecutivo, como el propio caso de el Toto Caputo, que ya sabemos tiene una trayectoria con el gobierno anterior de Mauricio Macri, respaldando estos sistemas económicos que aparentemente no han dado buenos resultados, ni siquiera el propio Macri, que lo apuntala justamente en su llegada para acompañar el actual gobierno de Javier Milei. Hay cosas muy extrañas, ¿no? Lo que ha pasado en las últimas horas, esta cuestión, por ejemplo, de sacar estas reservas en oro de la Argentina, el tema del RIGI, el tema de esta cuestión que no se define para respaldar la industrialización de la Argentina, teniendo en cuenta que las empresas están en una situación tremenda. Estamos viendo lo que pasa con el sector lácteo, lo que pasa en el sector automotriz, el resto de las industrias que realmente están en estos días con un nivel de desesperación tremendo. Yo nunca he visto a empresarios que he conversado en los últimos años estar tan preocupados, dejando de lado ahora, viste que está el tema de la rural, la gente de campo, de la industrialización en general en la Argentina, que no sepan qué hacer
con sus empresas, ¿no? Que están realmente en una situación de, viste, meter todo en el freezer. ¿Es así la cosa o no? ¿Cómo lo estás viendo vos? Que estás también, me imagino, mucho más que yo, evaluando permanentemente y diariamente un contacto con mucha gente del sector económico que te debe plantear, me imagino, y otros tantos temitas, ¿no? Sí, el tema principal es que en la Argentina nos hemos quemado tantas veces con leche que vemos una vaca y lloramos. Tal cual. Pero de ahí a decir que estos episodios que estamos viviendo hoy, cuando tenés 6 meses consecutivos de superávit fiscal, 6 meses Mm, consecutivos de desaceleración de la inflación, cuando venimos de un estimador mensual de actividad económica del PBI, que en mayo se había estancado en abril y que en mayo repuntó 2,3%, que el mercado se haga todos estos planteos, cuando hemos pasado por la hiperinflación, previamente habíamos pasado por el Rodrigazo, la sí. famosa inflación cero de Gelbart, luego vino la famosa crisis, bueno, la hiperinflación del 89, después Claro. vino el tequila del 94-95, Como después que la vino tuvimos la, todas, ¿no? O sea, acá una detrás claro, de otra. la implosión del Claro. 2001 con una cosa salida asimétrica, el Congreso aplaudiendo el default. Entonces, que los empresarios vengan a decir que hoy Mm. están peor que en aquellos momentos de tanta incertidumbre, me suena a una, como diría John Galbraith, Ajá, a una retórica interesada. ajá. ¿Por qué? Porque vos te Especulación, acordás, Pedro. especulación muchos de ellos, ¿no? O sea, el doble discurso que Sí, también o tiene porque igual que lo que está. hacen los políticos. Claro, porque Ahí estaban está. acostumbrados muchos de ellos a vivir de prebendas, de vivir Claro. del proteccionismo, de vivir del subsidio, Ganarla de fácil, la, ganarla fácil. ganarla fácil. Muy ¿Por fácil, qué? claro. Porque fíjate que estamos con un gobierno que está desregulando la economía. Esta semana dio un nuevo avance en cuanto a que flexibiliza la obligación de liquidar exportaciones por el Banco Central, sobre todo para las pymes, hasta Sí, $25.000, antes era apenas 12.000, que le acortó el plazo mínimo por el cual el importador podía pagar sus compras, era un año, después lo bajó a 120 meses, ahora es sí. 90 días y en algunos casos como el automotor a 30. Hoy se instrumentó la desregulación de los warrants, una herramienta muy vital para la pyme, para transportar mercaderías, etcétera. Entonces, que aparezcan todo esto, cuando vos te acordás, Pedro, hace apenas 40 días, la preocupación era monotemática, sale la ley base, sale el Sí, paquete fiscal, sale devaluado, el gobierno lleva 6 meses sin tener una ley y nadie se ocupaba del mercado de cambios que tenía en ese momento, hace 40 días, los mismos problemas o menos que hoy, porque hoy ya vemos que empieza a aparecer los efectos de la recuperación del agro porque ya no está la sequía, ujú, porque vaca muerta empieza a rendir porque está más desregulada, etcétera. Entonces, me hace mucho ruido ese esquema. Eso no quiere ajá, decir que no haya una preocupación lógica, claro. porque venir de un zafarrancho macroeconómico, Como el que teníamos, como claro, hemos tenido en claro. los últimos tiempos, Sí. que estamos comparando los valores de hoy con un año pasado 2023, con plan platita. Mm, Yo como jubilado podía sacar un crédito a tasa de interés al 29% anual sí. con la tasa de política monetaria del 140. Obviamente que las comparaciones van a ser recontra negativas, porque ahora no tenés toda esa fantasía de que el Estado te regalaba todo, total, 20 tipos vivían del esfuerzo de 47 millones, ahora está más Exactamente. repartido. Entonces, de ese punto de vista es entendible Mm. la preocupación y la inquietud empresaria, pero me parece que está sesgado porque eh, uno ve y escucha críticas del Toto Caputo, Bausili, todos Mm. esos economistas que en su vida personal han hecho fortuna. Claro, ahí está. Entonces uno se Que la pregunta, han sacado ¿vos- toda fuera del país, ¿no? O sea, que no ha habido inversión genuina de estos hombres que inclusive, al margen de ser empresarios, estuvieron colaborando con los ejecutivos de turno, ¿no? Eso es lo más claro, llamativo, Daniel. O ahí es donde uno empieza a decir, bueno, a ver, porque viste, hay un montón de información. Estamos viendo, mientras estoy charlando con vos, te imaginarás que está llegando una cantidad impresionante de WhatsApp y de correos diciéndome, no, pero ¿qué están diciendo? Bueno, nosotros estamos haciendo un análisis de la realidad de lo que tiene la Argentina en estos últimos 40 años, ¿no? Que ha ido fluctuando de acuerdo a la conveniencia que han tenido los dirigentes políticos y
y los empresarios, con también gran parte del sindicalismo y del Poder Judicial, que ha permitido estos tremendos temas que sufre y padece el ciudadano común, el laburante, ¿no? Al margen Exacto, del empresario, del pequeño emprendedor o del comerciante de barrio, ¿no? y que no se le han plantado en su momento. Entonces Claro. ahora vemos un gobierno que se planta y dice, no, basta con todo eso. Ajá. Y te decía, estos hombres economistas destacados que han hecho fortuna en la vida personal, Sí. no la hicieron porque saben de técnica financiera. No. Obviamente que son idóneos y son unos expertos, Sí. pero conocen y perciben la Ahí está. lectura de lo fundamental, de la Exactamente. macroeconomía, y Mm. por eso pueden hacer esos negocios que hicieron. Entonces, por Ajá. eso yo le tengo particularmente confianza en que ahora sí es posible que nos puedan sacar de este brote. El problema es que, como bien decías, Pedro, una situación de economía desencajada, Ajá. que fue acumulando, poder, no le quiero poner a partir de qué momento, pero sabemos que son varias décadas, Sí. no lo podés corregir en 7 meses. Claro. Y de buenas a primeras tenemos empresarios, grandes economistas, analistas, que le piden a Milei que hoy tengamos las jubilaciones para que puedan cubrir el costo de la canasta básica de un jubilado, o sea, cuadruplicarlas. Ujú. Queremos que los salarios se dupliquen porque están hechos puré. Fíjate, comparar los Sí. ingresos per cápita de la Argentina simplemente con los de Uruguay o Chile, Es un horror, la verdad que es un cuando horror. Sí. históricamente le Ujú. llevamos 50%, el doble de ventaja, ahora ellos nos Claro. sacan esa diferencia. No se entiende Entonces, esto, ¿no? Nunca nos hubiésemos imaginado tener ese comparativo tan bajo, ¿no? tan crudo. Entonces, Claro, todos estamos es de de terror. acuerdo en que la nominalidad de la Argentina es un desastre. Ujú. Ahora, pretender que eso es factible, solucionarlo en 24 horas, en 7 meses o en un año, sobre todo con un cuadro de 55% de pobreza que parece que a muchos no les duele y es solo No, un no, número, claro, a mí me preocupa porque claro que tengo sí. sensibilidad Ujú. y entonces digo, si salir del cepo en forma acelerada, urgente, como reclaman Carlos Rodríguez, Ujú. Kachanowski, Diego Giacomini y muchos de forma más atenuada otros economistas, y que te reconocen, bueno, mirá que va a implicar un poco más de inflación, va a implicar Sí. un poco más de devaluación, va a implicar suba de la tasa de interés. ¿Está la sociedad argentina para pasar de una tasa de pobreza del 55 al Ahí 70%, está, ese es aunque el vos me tema. digas por 3 meses? Ujú. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay especulación o tenemos muchos charlatanes de feria, ¿no? Porque yo lo que noto es eso. A veces, mira, cuando hacemos algún comentario puntual sobre estas cosas, parte de la gente del Ejecutivo, hasta el propio Milei, se ofende, se enoja, y cuando tocamos el tema justamente al revés, donde realmente notamos que hay injerencia y cambios profundos debido a parte de la especulación empresarial, sindical que hay en la Argentina, también ellos se ofenden. Pero mira, tenemos, a ver, vamos a la realidad de lo que pasa. Por ejemplo, el sector supermercadista, ¿no? Alfredo Coto ha hecho una inversión recontra multimillonaria en Estados Unidos, en Miami. Vos sabrás, estarás al tanto, ¿no? De esta Sí, sí, sí. inversión que ha hecho a nivel inmobiliario. Y vos vas a los supermercados y no tiene empleados para atender a la gente. Hay 40 cajas, de las cuales hay 3 o 4 funcionando, las demás no funcionan. Hay como que siempre está la viveza criolla del empresario argentino y de sus colaboradores que especulan con esto, decir, bueno, mira, estamos ganando, en vez del 3.000, estamos ganando el 1.000%, ganamos igual, pero bueno, la ganancia la sacamos fuera del país, no la invertimos en la Argentina. Eso pasa en el contexto de varios sectores, de muchas empresas. Hay una doble moralidad del sector empresarial, acompañado o en complot con un sector político que especula con esto para sacar provecho de la situación, perjudicando al trabajador, a la gente, al ciudadano argentino. Sí, yo no sé si lo hacen adrede para perjudicar al trabajador argentino, pero mi experiencia, te digo, de más de 40 años, Ujú. no es la primera vez que uno se plantea qué pasa en la Argentina, que tenemos empresarios ricos con empresas pobres. Ahí está.
Claro. porque el empresario se asegura tener su renta y la saca afuera, o tenés en el tema de la salud que dicen que no pueden llegar a fin de mes, que Una no pueden vergüenza. pagar salarios, Claro. y después ese mismo empresario, que es el dirigente máximo de la industria, Ajá. termina comprando otra sociedad de Claro. medicina prepaga Sí. de líder en el mercado. Sí, Entonces, y está hay... metido, y aparte está metido en otros negocios fuertes, ¿no? Como es el tema del negocio del petróleo, el negocio de los medios Exacto. de comunicación, donde operan. Ahora, desde el Estado, ¿por qué no hay una claridad desde el Parlamento argentino? Supongo que está la Comisión de Economía en el Parlamento argentino, senadores y diputados, ¿por qué no transparentan esta situación? Es lo que yo te decía, hay como una complicidad, un doble discurso, que todo es viable, total, viste, esto en el fondo, en las charlas, fuera de las cámaras, esto se arregla. ¿Por qué no hay transparencia en los argentinos para lograr un bienestar en conjunto de la sociedad y no que siempre hay un sector privilegiado en detrimento del resto de la gente que laburó toda su vida, que aportó y ahora recibe, no sé, 270.000 mangos de jubilación por mes, que sabemos que no le sirve para nada? Esa hipocresía constante que tiene la Argentina, ¿no? No, claramente. Primero porque un presidente, un ministro de Economía nunca debe hablar del dólar y de la inflación. Tienen que hablar de que la preocupación en el norte es siempre y en todo lugar, como dice Milton Friedman. En el caso de que la inflación es un fenómeno monetario, yo Sí. tomo parte de ese concepto y digo, el objetivo de todo presidente, de todo gobierno, tiene que ser siempre y en todo lugar lograr el bienestar general, el crecimiento de la economía, la estabilidad de precios, la apertura al mundo, y que todos seamos contentos y estemos felices. Ujú. Ahora, entre los defectos que tiene la sociedad argentina es esto de que el Parlamento se elige en forma alternada al momento presidencial. Ajá. Entonces vos tenés hoy un gobierno que llegó al poder en segunda vuelta con 56% de los votos, Ahí está. pero cuando te das vuelta, vas a las cámaras, no tiene el 15% de los votos. Ujú. Esas son cosas que vienen de arrastre de la historia argentina, Sí, que sí. en algún momento tienen que cambiar. Ujú. O sea, las cámaras tienen que renovar en su mayoría, no te digo pleno, pero en su mayoría, en cada acto electoral presidencial, o sea, cada 4 años, no en forma alternada, que tenés que soportar un gobierno de oposición legislativo. Claro, y Número queda todo dos, estancado, todo cajoneado. claro, No se porque resuelve nada, porque no se lo tiene permite, no intereses lo dejan. propios Claro. y no de generales, porque el mismo Parlamento que un día te vota la estatización de YPF, el otro día te lo vota la privatización. Claro. El mismo Parlamento que un día te vota el sistema privado de ahorro para la jubilación, las famosas AFJP, pasan 10 años y te vota en contra, Claro. como problemas de comunicación, porque en ese Ujú. momento, si hoy tuviéramos, como tiene Chile, un sistema de capitalización privado o público a elección del trabajador, la Argentina hoy tendría un mercado de capitales desarrollado, tendríamos otra realidad, simplemente porque los intereses creados llevaron a hacernos creer que las AFJP eran unas estafadoras que te retenían el 30% de tu ingreso. Claro. Y eso es mentira, Claro. te retenía el 30% de tu aporte mensual, Ujú. pero vos a lo largo del tiempo, cuando lo vinculabas con el fondo que te administraban, pasó a ser menos del 1 por 1000, o Claro. sea, insignificante. Ujú. Entonces, con esto quiere decir que tenemos un problema de comunicación, Ajá. tenemos un problema de intereses creados y sobre todo, Pedro, tenemos un problema en Argentina de impaciencia. Claro. Pretender que un gobierno sea perfecto es no ser un ser humano. Porque el Ujú. ser humano, por definición, es un ser imperfecto que comete errores, que comete tropiezos y que comete aciertos. ¿Por qué pensamos que un gobierno no lo va a cometer? Eso es fue lo que le pasó a Macri, que cometió muchísimos errores, pero la impaciencia de no aguantarlo, de no Ujú. esperar que termine el mandato para cambiarlo o no, nos llevó a que finalmente lo aguantamos o lo aguantaron, pero provocando que después tuviéramos el peor Claro. gobierno de la Un historia en daño sus 4 tremendo, años, ¿no? ¿no? Claro, históricamente son situaciones que no se terminan de entender. Ahora, teniendo en cuenta esto que ha pasado en Argentina y donde viste que en vez de los expresidentes no le transmiten, como pasa en otros países del mundo,
que son verdaderamente democráticos, su experiencia para que los nuevos que llegan justamente a Balcarce 50 no cometan los mismos errores o se confundan con ciertas cuestiones que acontecen en el entorno político. ¿Por qué no hay una transparencia desde ese punto de vista? Porque, bueno, ahora hemos visto que Macri lo respalda de alguna manera a Javier Gerardo Milei, pero se está planteando, viste, en esta discusión que hay, en estos choques internos que hay con la vicepresidenta Villarroel y también con el propio sector del PRO, que puede ser un candidato futuro y otra vez la Argentina sopa sería, ¿no? Porque evidentemente esto ya lo hemos experimentado. No hay una unión, no hay una transparencia desde el sector político para trabajar avalando este cambio concretamente que necesita la Argentina en materia social y económico para que esto sea mucho más parejo, porque si no vamos a estar permanentemente con estos tremendos, vistes, olazos y tornados que hay en materia económica en la Argentina por el descontrol y la disputa política innecesaria que hay, perjudicando siempre al ciudadano. Obviamente, y eso me recuerda que prácticamente a esta altura, te diría que hace un siglo que los argentinos padecemos de el ego, de la necesidad de tener gobiernos con poder hegemónico. Ajá. Entonces no aceptamos que, por ejemplo, en el caso de Javier Milei, tenga el apoyo de un partido opositor, pero no tanto, sino que él lo quiere absorber. Y algunos se quieren dejar absorber y otros dijo, no, yo te apoyo, pero mantengamos cada Claro. uno nuestra identidad. Y porque Y está el ahí, negocio de la conveniencia también, convengamos Daniel, ¿no? Eso exacto. vergonzoso que se utiliza de manera hipócrita desde los estrados del Parlamento argentino hace décadas, ¿no? Así nos ha ido también. Exactamente, y bueno, tenés el famoso fenómeno de cuando se votó la ley bases, Claro, que el presidente de uno de los países, de uno de los partidos, o creo que el único partido que todavía le quedan las siglas porque está totalmente desintegrado, que sus legisladores hayan votado en contra de lo que votó el claro. presidente del partido. Estamos hablando Tremendo. de la Unión Cívica Claro, Radical. tremendo. Claro. Entonces, la crisis de la Argentina es política, es Tremenda. institucional, es Claro. económica, pero lo que digo es, el mensaje es bueno transmitirle al gobierno de la mejor manera posible Ujú. lo que uno le hace ruido de que parece que no andamos bien, pero por otro lado, tener la prudencia de no querer fomentar, acelerar un proceso en el cual los costos van a ser mucho mayores que los beneficios de ese cambio que se está proponiendo, Ujú. concretamente con el tema de la salida del cepo y la liberación del mercado de cambios, por Claro. ejemplo, ¿no? ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación cuando realmente tocamos estos temas? Y noto que hay mucha desinformación por falta de conocimiento de la cuestión económica de la Argentina, ¿no? Esa manipulación de la cuestión económica que confunde a la gente y termina también hasta generando pánico en parte de los funcionarios de turnos que están gobernando, porque viste que ellos intentan allanarse de alguna manera a la respuesta que tiene la sociedad, pero si hay una desinformación, vos que sos un hombre que venís trabajando hace muchos años en un medio dirigido por Daniel Haddad, que siempre ha sido un impulsor de nuevas, digamos, opciones comunicacionales en la Argentina y en Latinoamérica. ¿Notás también que hay una falta de respeto de los grupos corporativos de la Argentina que desinforman y trastocan la información para confundir a la sociedad? Sí, yo no sé si lo hacen para confundir a la sociedad, pero claramente no están cumpliendo su misión como debieran. Ujú. Te pongo un caso que es A ver, doloroso, sensible y que por favor no quiero que me malinterprete. Pero contame. el caso del niño Loan, Ah, bueno, sí, desaparecido hace más de un mes y medio, que no sabemos en qué condiciones, no puede ser el tema monotemático de las 24 horas claro. de varios medios Sí, sí. y todos los canales diciendo lo mismo, como si no hubiera otras realidades lamentablemente similares y que no se le está prestando el foco, como también otros problemas y necesidades y logros en la economía, en la ciencia, en la vida cotidiana. Claro. Entonces, creo que de esa forma de desinformar, al concentrarse en un tema monotemático, porque lo que la audiencia, los clics te están marcando, y a la larga termina en esto. Y lo Ujú. otro es que es cierto, muchos comunicadores nos hemos transformado
en ser meramente repetidores de lo que nos dicen nuestros interlocutores y no tener capacidad de contrarrestar, che, pero lo que vos me estás diciendo yo lo veo totalmente diferente. ¿Por qué yo lo veo diferente y vos no? Entonces tratar de clarificar. Lo tomamos como la verdad revelada. La emisión cero conduce a recesión, conduce a más pobreza y vamos a terminar mal. Claro. Y otro puede decir, no, pero fíjate que la emisión cero no es para la emisión de dinero primario base, sino para la famosa base monetaria ampliada, que es un concepto que se instaló en la Argentina. En el mundo no existe la base monetaria ampliada, existe la base monetaria. Y la base monetaria tradicional está en condiciones con inflación cero, con déficit fiscal cero, con emisión de dinero cero a nivel ampliado, se puede duplicar. Porque lo que está diciendo es, terminemos con los pasivos remunerados del Banco Central, que es una espada de Damocles, y logremos que si la economía crece, haya más dinero en circulación, porque naturalmente cuando más alto es el PBI, cuando más crece la riqueza de los argentinos, que generan los argentinos, más circulante, no te digo en efectivo, simplemente en la cuenta bancaria, porque vos en vez de cobrar un salario de $500 vas a poder cobrar un salario de 1.000 o de 2.000. El dinero transaccional tiene que aumentar en términos reales. Claro. Sin embargo, la desinformación, la falta de capacidad y la costumbre que tenemos de repetir lo que nos dicen algunos economistas de renombre, lo damos por hecho. Claro. Eso genera realmente un tremendo bloqueo de la posibilidad de crecimiento, ¿no? De cambio que está necesitando concretamente la Argentina. Exactamente. Por ahí se puede equivocar el presidente en emitir algunas cosas, pero realmente si hay un plan y un organigrama de trabajo acorde a la realidad y a las necesidades para producir ese cambio y concretarlo, bueno, tendríamos que estar todos detrás de eso, pero lamentablemente a veces es bastante complicado por todo esto que vos planteás. Pero bueno, esperemos que se empiece a tomar conciencia en serio, ¿no, Daniel? Para cambiar este tipo de actitud negativa que hay en muchos sectores, perjudicando justamente este recambio económico que necesita el país para que los argentinos podamos estar un poco mejor y que tengamos una posibilidad de tener una vida digna, ¿no? de ser vivida. Totalmente de acuerdo, Pedro, y como decíamos al principio, que tiene que mejorar la comunicación, porque la insistencia del gobierno en que tiene un solo objetivo, que es la inflación cero, y que tiene un solo instrumento, que es el déficit fiscal cero para lograrlo, le hace creer a muchos economistas de renombre, de peso, que el gobierno no tiene plan económico, y que no tiene el objetivo de crear empleo, no tiene el objetivo, como mencionabas hace un ratito, de promover la inversión, de que el RIGI, que hoy está pensado para grandes inversores, porque son los únicos que hoy tienen algún recurso al cual vos le podés traer algo, porque las pymes están todas fundidas o no tienen excedente, que finalmente sea extendido a todo el espectro, porque la famosa frase ley pareja es ley rigurosa, o sea, bienvenido para todos. Claro. Pero para eso tienen que mejorar la comunicación. Totalmente, claro. Y instalar de que no tienen un solo objetivo con un solo instrumento, sino que tiene los 4 objetivos básicos de toda política económica o de toda política gubernamental. El bienestar general, la estabilidad de precios, el crecimiento de la economía, del empleo y de la apertura al mundo. Esperemos que tengan esa visión, ¿no? De ser un poco más abiertos y más democráticos y permitirse darse, no es el lujo, ¿no?, pero el gusto de empezar a comunicar como corresponde, porque esto ha sido un gran error que cometieron varios gobiernos. Y a veces nosotros los comunicadores sociales planteamos algunas cosas, no con el fin, como yo te planteaba, les planteo permanentemente, y te lo comentaba vos, ¿no?, de agredir o de cuestionar, sino para tratar de ver si hacen esos cambios que son necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, y muchos lo toman, vos fíjate, qué curioso que es, que no se puede entender, como que uno les está haciendo algún tipo de replanteo del plan que ellos tienen. Porque en definitiva no hay plan de comunicación que no se pueda modificar, porque de acuerdo a los hechos y acontecimientos, todos sabemos que eso cambia constantemente, ¿no? Y se encierran con una postura, viste, que termina perjudicándolos, ¿no?
Es la Esperemos que... historia argentina y es el común denominador. No hemos tenido nunca buenos comunicadores en la Argentina Lamentablemente. y ahora tampoco. Y Qué también pena tenemos eso. que nosotros los comunicadores bajar un cambio y hacer los planteos sin creernos en la soberbia Ahí está, de que lo que estamos claro, planteando es lo correcto, porque también exactamente. nosotros nos podemos equivocar, Claro, ¿no? no, no somos perfectos, tal cual como vos lo decís. Te mando un gran abrazo y te voy a convocar en otro momento que tengas algunos minutos para brindarnos y regalarnos, que te permitan ahí en Infobae que lo hagamos, para tocar otros temas que son varios, así que bueno, ya lo vamos a coordinar por otro momento, Daniel. Siempre con gusto, Pedro. Gracias por estar en tu Igualmente, un programa. placer, ¿eh? Gracias, Hasta pronto. muy gentil.